Hola, ¿qué tal? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Nos encontramos en esta noche del día domingo 2 de noviembre del presente año 2025 y ya estamos a 2 de noviembre, ya el día principal de la festividad de Todos Santos, Día de Muertos. Ya lo que fue ayer y hoy fueron los días principales. Entonces, hoy íbamos a abordar el tema, seguimos aquí con este especial de Halloween y de Todos Santos. Ayer vimos puntos importantes del libro de los Rosacruces, en donde vimos pues más que nada la misión de esta élite de los Rosacruces y los puntos que tienen que ver con la festividad de Todos Santos. Vimos los tres tipos de cielos que normalmente visitamos, que vamos a ir a dar cuando nosotros fallezcamos. Vamos a ir visitando esos tres cielos y ya de ahí viene lo que es la reencarnación. También vivimos los 7 mundos, 7 dimensiones o planos, los cuales según los Rosacruces, pues nosotros vamos a ir pasando para hasta llegar al Creador. Y bueno, pues ya hoy vamos a ver el libro de los espíritus de Allan Kardec, pero se me hace que se lo vamos a ver ya mañana en el penúltimo día, y hoy, pues como es 2 de noviembre, el día principal, pues vamos a ver vamos a citar el libro de Jalapa, Leyendas y Realidades, y aquí vamos a ver cómo es que se ha celebrado la festividad de Todos Santos en esta nuestra ciudad, Jalapa, y pues vamos a ver una leyenda de acá, unas leyendas de acá y unas de acá. Y vamos a ver los tipos de espíritus, de almas más comunes, que son los que se aparecen y los que la gente pues ha visto, y los que ahora sí los estudiosos, los espiritistas, por medio del espiritismo han logrado evidenciar las apariciones que han logrado comprobar. Entonces, pues con eso vamos a ver hoy, y ya mañana veremos el libro de los espíritus de Allan Kardec. Entonces vamos a iniciar con el relato de la festividad de Día de Muertos, que nos platican aquí cómo ha festejado aquí en la ciudad de Jalapa. Y vamos con el primero, que es Altar de Muertos. Dice así: el altar de muertos. En nuestra casa es costumbre poner la ofrenda para los muertos, aunque sea chiquita. Tenemos esa devoción de ponerle las veladoras, hacer los tamalitos, el pan, los dulces, la comida. En mi familia se vivía ese afán de ir a buscar el carrizo y la rama tinaja para hacer el altar. Se adornaba con flores, se recortaba papel, se hacían canastitas, también se quemaba incienso, que era el símbolo de la oración, y se rezaba el rosario. En el altar nosotros seguimos ofreciendo mole, pan de huevo, tamales, calabaza y atole. Yo casi no lo tomo, pero a mis hijos sí les gusta. Como ahora ya quedé sola, cada una de mis hijas trae una cosita para la ofrenda de su papá, lo que a él le gustaba. Una hace el mole, otra los tamales, otra los dulces de jamoncillo, y así se va juntando. Cuando él vivía le gustaba colocar una botella de licor para los amigos que ya habían muerto, y ahora mis hijos también lo hacen y me dicen: sea o no sea, nosotros cumplimos con ponérsela. De eso nadie sabe, hay tantas leyendas, ¿verdad? Dice: el guayabate también se ponía
en los altares de muertos. Me acuerdo que mis tías y mi abuelita iban a traer guayabas para hacer el dulce. Primero molían las guayabas, luego les agregaban azúcar y enseguida se batían en una paila. Nada más que es una fruta que brinca mucho, quema y había que ponerse algo en las manos o en los brazos para protegerse de las quemaduras y moverlo hasta que agarraba su punto. Cuesta mucho trabajo hacerlo, pero es bien rico. Cuando el dulce estaba listo, se ponía en unas rueditas hechas con tiras de paja y papel. En el fondo se llenaban el guayabate y se les colocaba un reilete en medio. Así se preparaba ese adorno para el altar. Entonces aquí pues nos comentan cómo se acostumbraba a hacer los tipos de altares. Pues hay muchos tipos de altares que se hacen, pero pues aquí nos platica una señora cómo es que en su casa hacían el altar. Ahora vamos a ver. Convivencia con los muertos. Dice, convivencia con los muertos. Hace tiempo, cuando este barrio, Tres Brincos, aún era pequeño, recuerdo que al terminarse los días de celebración para los difuntos, se acostumbraba a repartir de casa en casa la ofrenda de los muertos. Se repartían por canastitas porque el altar se le ponía fruta, tamales, mole, dulce, chocolate, café, pan, manjar, jamoncillo y golosinas. De la casa a donde llevaba uno el obsequio de la ofrenda, le volvían a llenar la canasta con las cosas que ellos habían puesto en esa ocasión. Ese intercambio se acostumbraba hace muchos años, cuando en este barrio había unas cuantas casas y se llevaban familiarmente todos los vecinos. Actualmente ya no se ve nada de eso, tal vez porque la colonia ha crecido mucho o porque se han encarecido las cosas. Al finalizar los días de muertos iba uno a dejar las flores y las coronas al panteón, pero se acostumbraba también llevar tamales, enchiladas y otras cosas de comer. Todos los familiares ese día nos reuníamos y nos íbamos a comer al panteón de Palo Verde como si fuera un día de campo. Ahora, en cambio, algunas personas dicen, ay no, entrar al panteón no, porque puede uno agarrar algún mal aire. Pero en aquel tiempo llevaba a todos mis hijos y ahí andaban, comían y después se ponían a jugar. Era un día de fiesta que se le hacía a los difuntos. Mi madre preparaba gorditas y hacía una cacerolota de enchiladas de mole para ir a comer al cementerio. Era una convivencia de los vivos y los muertos, hasta decíamos, vamos a comer con fulano, es decir, a su tumba, vamos a comer con mengano. Actualmente las personas en esas fechas de celebración de los muertos con anticipación limpian las tumbas por si después ya no les da tiempo o no quieren asistir. Entonces aquí nos platican cómo pues antes celebraban las personas, iban a comer al cementerio y pues eran otras costumbres, ¿verdad? Ahorita pues ya casi no, ahorita ya nada más lo que se hace pues lo clásico, llevar las flores y un ratito y demás, pero pues antes se armaban las fiestas y las pachegas en los panteones con los muertitos. Dice, anécdotas del Día de Muertos. Vamos a ver aquí qué anécdotas nos platican. ¿Qué es lo que hacían? Dice, anécdotas del Día de Muertos. Hace tiempo, en los días de Todos Santos, las personas llevaban al panteón los alimentos de la ofrenda para sus difuntos. Si se trataba de niños, llevaban tamales de dulce, atole, champurrado, buñuelos y jamoncillo. Si era para grandes, entonces ponían en la tumba
una canasta con toda la comida preferida. Ahí dejaban la ofrenda, les rezaban y les cantaban letanías. Como recuerdo que cuando era chamaca me agarraba de las faldas de mi mamá porque la señora que cantaba las letanías tenía una voz muy lúgubre y cantaba: salgan, salgan, salgan. Ay, nanita, me entraba un miedo porque me imaginaba que los muertos en cualquier momento saldrían de sus tumbas. En ese entonces yo iba por el amor a la comida, no porque tuviera tanta devoción. La gente, además de la ofrenda, llevaba otra canasta con alimentos y golosinas, y ahí en el cementerio se sentaban a comer con sus familiares vivos y muertos. Doña Macaria, una vecina, me contaba que en esos días de muertos ella iba al panteón merito a las 12 de la noche para visitar a su difunto esposo. Le llevaba una botella de aguardiente y tamales recién hechos, se sentaba sobre la tumba para rezar y después platicaba con él. Ahí se quedaba hasta las 2 de la mañana. Tantas ganas que tenía de verlo y nunca lo pude ver, ni sentía si salía, pero de todos modos yo le platicaba. Decía con mucho entusiasmo: no, nada más doña Macaria acudía a esa hora al cementerio. No, también otras personas iban a las 12 de la noche porque deseaban ver de alguna manera a sus muertitos. En una ocasión me platicaron acerca de una señora que ponía ofrendas muy bonitas, abría las puertas de su casa grande, por cierto, y permitía que cualquier persona pasara a ver su altar. La señora acostumbraba regalar algo de comida o dulces a los visitantes, pero tenía una sirvienta muy díscola, quien en lugar de entregar la comida a las personas, la tiraba a la basura o la arrojaba en el drenaje. Después de algún tiempo la sirvienta falleció y cuentan que cada año en las fechas de los muertos esa criada espantaba, pues varias personas veían a una marrana gordota, así era la sirvienta, gorda, comiendo en la atarjea. Dios la había mandado, según dicen, a recoger, que es que, que es que la comida tirada ahí cada año durante la celebración de los muertos. Pues aquí están anécdotas que nos han platicado de que pasan en Día de Todos Santos, cómo es que estas personas, ¿verdad? A la medianoche iban al cementerio, pues estaban media loquitas, ¿verdad? Porque pues ahora sí se meter esas horas al cementerio, pues da cosa. Pero bueno, son costumbres, ¿verdad? Que antes se hacían. Y la sirvienta esta que se aparecía ahí por grosera, la castigaron y se quedó penando. A ver, entonces dice una ofrenda especial. Dice, una ofrenda especial. Para esta celebración, el arco se elaboraba con carrizos y ramatinaja. De las puntas de las ramas se colgaban las canastas de papel, las palomitas de dulce, los tejocotes. Además se adornaba con moco de pavo, así se llamaba la flor, y la tradicional flor de muerto. La mesa para la ofrenda estaba hecha con unos burros de madera en la base y cuatro tablas de cedro de casi 3 metros de largo, que según la señora siempre las había ocupado para poner la ofrenda desde la época de su abuelita.
Encima de las tablas se colocaban varios petates nuevos y luego un mantel de manta que lucía un holán tejido muy ancho, como de medio metro, con unas ondas muy bonitas. En la ofrenda los alimentos se colocaban en unas pequeñas bateas redondas de madera, también en trastes de barro que se ponían en hilera según el número de difuntos que se tuvieran. Además se ocupaban unos jarritos largos de barro ordenados en hilera, donde se servían el champurrado, chocolate o arroz con leche. En la misma casa se hacían las velas y las veladoras, se derretía la cera, se ataba los palitos en un arco y abajo se colocaba una charola con un trastecito, se vaciaba poco a poco la cera de los pábilos y se les iba dando vueltas hasta formar las velas. La cera que había caído en la charola se derretía nuevamente para hacer otras velas o veladoras. Los moldes de las veladoras se hacían con un cartón grueso y flexible. Se cortaban los cuadros y cada uno se unía en sus extremos con un pegamento llamado cola. Después, en uno de los extremos se le hacían varios cortes para formar el fondo y luego se pegaba para sostener el pábilo en las veladoras. Se ocupaba una corcholata bien aplanadita y se le hacía un hoyo al centro por donde se metía el pábilo para que al llegar la lumbre al fondo de la veladora no se quemara el cartón. Esas velas y veladoras se colocaban en la ofrenda junto a un vaso con agua para el ánima de las personas que habían fallecido ahogadas, ahorcadas o accidentadas. Para los del limbo se ponían flores, veladoras y lámparas de aceite. El día de los chiquitos se hacían tamales de dulce rellenos con manjar y pasitas y con mermelada de piña. También se ponían arroz con leche, atole de masa, champurrado, guayabate, canastitas y guacalitos con dulces. Y unas mesitas elaboradas con cartón y palitos de paleta en donde se colocaban pequeñas figuras de jamoncillo en forma de muertitos. El jamoncillo se preparaba de manera casera con pepita molida, leche y azúcar. Cuando se hacía en cuadros se preparaba de un modo la mezcla, pero cuando se quería para hacer figuritas de animalitos o frutitas, entonces se preparaba de un modo distinto porque debía quedar más suave. El guayabate se vaciaba en unos cucuruchitos de cartón que se adornaban con reguiletes de colores. Para el día de los grandes se acostumbraba a poner tamales de pipián con frijol gordo, tamales de mole con una presa de carne, una pierna o la pechuga. También se hacían los chocos. La abuelita de mis hijos ponía en ofrenda una cazuela grande de mole calientito porque según ella el vapor de la comida era lo que absorbían los difuntos. En una canasta redonda de carrizo colocaba unas tortillas negras recién hechas, esponjaditas, y junto a la canasta servía unas jarras grandes de atole de mora, de guayaba o de cacahuate. En esos días de Todos Santos, la abuelita quemaba incienso en 5 anafles chiquitos de barro, prendía un poco de carbón y echaba los pedacitos de incienso merito a las 12 del día. El arreglo del arco, el olor de los alimentos, el color y el olor de las flores, el color y la forma de los adornos, además el olor del incienso, creaban un ambiente muy especial. Quedaba uno impresionado al contemplar ese altar. Entonces aquí nos explican, ¿verdad?, cómo hacían esos altares muy grandes y muy sabrosos, que ya de leer todo esto hasta se antoja y se hace agua la boquita, pero pues ya, lo bueno que ya comimos tamalitos, pan, chocolate y de todo. Aquí dice,
Esto se llamó una ofrenda especial, como nos relataban aquí cómo hacían esas ofrendas tan especiales y grandes. Altar de Todos Santos. A ver, vamos a ver aquí. 168. Dice, altar de Todos Santos. En la casa de enfrente a mí me recibían siempre como parte de la familia. Ahí siempre ponían un altar grande, muy completo. Eran dos arcos en una misma mesa, uno estaba al frente y el otro atrás. Ahí ponían colgados muchas naranjas y flores de cempasúchil, y en el suelo, porque el altar comenzaba en el arco y terminaba abajo había cubetas o macetas con más flores de cempasúchil, nube de esa flor como de terciopelo y otras muy vistosas. En la mesa se podía ver una cazuela de mole, otra con pipián, tamales dulces, jamoncillos, cañas de cojotes en dulce, calabaza en dulce y otros alimentos servidos con cazuelitas, platos y jarros de barro. Muchas veces para el altar de muertos se vaciaba una habitación completa porque debía ser un espacio muy especial. En aquel entonces uno podía tomar las cosas que estaban en la mesa del altar. Si a uno le daban ganas de llevarse un tamal, pues órale, órale, ¿no? Ese era el propósito con el que se ponía la ofrenda, según la opinión de los dueños. Para eso son, para tomarlos de ahí, como para saber que de alguna manera se estaba conviviendo con los muertos a través de la comida. Y de chiquillo, después de andar correteando en la calle, iba uno a meterse ahí para jalarse un pedazo de caña o unas naranjas, unas mandarinas de esas con mucho aroma, fáciles de pelar y dulces aunque estuvieran verdes. Mi mamá ponía un altar más ligero, más sencillo, solamente colocaba un mantel encima de una comodita que había en la esquina de la habitación. Después ponía un vaso con agua y una veladora por cada uno de los deudos, que en este caso eran más familia de mi papá que de mi mamá. Esta ofrenda de mi casa era más bien algo simbólico. En cambio, en la casa de enfrente eran más eufóricos. Para celebrar esa tradición la vivían con mayor intensidad. Aquí nos siguen platicando pues varios tipos de altares que se ponían. Unos ponen altares grandes, otros más chiquitos, pero pues todos celebramos estos días. Por último, vamos a terminar con esta anécdota de Todos Santos que dice travesuras en Todos Santos. Dice, el, el cuarto donde se hacían la ofrenda anteriormente no era de ladrillo, sino de madera. Entonces, en una ocasión, a través de las rendijas de las tablas, los nietos más traviesos, con un carrizo delgado, ensartaban y jalaban los buñuelos para ir a comérselos atrás de la casa, cerca del gallinero. Para sacar los tamales, primero metían a uno de ellos debajo de la mesa de la ofrenda y ahí permanecía sin hacer ruido. La viejita entraba al cuarto de la ofrenda, rezaba y cuando regresaba
a la cocina para terminar de cocer los demás tamales. El niño escondido salía de la mesa, tomaba los tamales y salía por la otra puerta. Cierto día, cuando la viejita acababa de poner los tamales calientitos de pipián, uno de los niños, a quien le encantaban esos tamales, entró, agarró 4 y rápidamente se los guardó en su camisa. Pero al dar unos pasos sintió que le quemaban, ya no aguantó y salió gritando: ¡Ay, ay, ay! ¿Qué tienes, chamaco?, le preguntó la viejita con un poco asustada. Es que los tamales me están quemando la panza. ¿Te los comiste calientes? No, es que los traigo aquí debajo de la camisa. Condenado mira nada más, ándale. Le dio unos chanclazos y le quitó los tamales. Ese día el nieto ya no completó su travesura de comer a escondidas. Aquí una travesurilla que nos platicaron, ¿verdad? De estos chamaquitos que le robaban a la viejita los tamalitos y se quemaron la panza por traviesos y canijillos. Así como esta, pues muchas anécdotas, ¿verdad? Han pasado a lo largo de la historia de la festividad de Todos Santos y Día de Muertos. No todo es, pues, miedo, no todo es leyendas, también hay comedia, humor y risa en estas festividades. Bueno, pues ahora vamos a leer nada más una leyenda de este libro y una de este libro. Vamos a leer qué tipo de espíritus, de almas son las que más comúnmente las personas han logrado observar. Dice tipo de espíritus. Dice tipos de espíritus. Espíritus descarnados. Dice, es cuando recién fallece una persona y su alma y espíritus se separan del cuerpo y pasan a la cuarta dimensión y se clasifican en espíritus errantes, espíritus anclados y espíritus de bajo astral. Entonces, los espíritus desencarnados, pues es cuando recién fallece una persona. Al fallecer la persona, pues ya, como ya les comenté, como ya saben, pues el alma y el cuerpo, el alma, perdón, y el espíritu, en el último suspiro de la persona, antes de fallecer, es cuando salen y abandonan el cuerpo. Desde ese momento ya se convierte en un ser desencarnado. ¿Por qué? Porque se alojó de su carne, de su materia, y por lo tanto ya no tiene cuerpo. El cuerpo muere y lo que perdura es el alma y el espíritu. Y pues aquí vemos que se clasifican en espíritus errantes, espíritus anclados y espíritus de bajo astral. Como ya vimos, los espíritus errantes pues son los que siguen penando aquí por cuestiones de muertes trágicas, de que no dejan este mundo. Los espíritus anclados pues están anclados por pendientes que dejan, porque pues no se dan cuenta. Por ejemplo, los anclados son aquellos que aún no se dan cuenta que ya han fallecido y pues siguen viviendo sus vidas normalmente aquí en el mundo físico. Y los espíritus bajo astral, como ya vimos cuando tocamos el tema del bajo astral, pues son toda la colmena de espíritus que se encuentran en este bajo astral. Ya vimos que el plano astral se divide pues en el bajo astral y en el astral, en el astral normal, o sea, donde hay almas, que no es el bajo astral, o sea, porque en el bajo astral, como ya vimos, son almas que están pues condenadas porque tuvieron vidas de pecado, vidas de maldad. Entonces toda la clase que hay en el bajo astral pues son personas, asesinos, violadores, secuestradores, o sea, personas que se dedicaron al pecado, al vicio y al mal. Y pues como ya vimos también los hechiceros, los brujos negros, ahí son los que dominan ese plano del astral. Y pues normalmente también cuando fallecemos, pues si no estamos lo suficientemente
pues limpios de nuestra alma, no estamos preparados para ascender y evolucionar, pues también vamos directamente al bajo astral, como ya vimos. Entonces vamos a ver los primeros, que son los espíritus errantes. Dice, son aquellos que fallecieron en accidentes y la mayoría no saben que ya fallecieron y quedan penando en el lugar que murieron. Esos son los errantes, los que, como les dije, tienen muertes trágicas y quedan penando. Los espíritus anclados son aquellos que se arrebatan la vida por su propia mano y quedan condenados. Y también son aquellos que les arrebatan la vida a otras personas por asesinato o manera violenta. Miren, aquí también entran en los anclados, aparte de los que pues dejan pendientes en esta vida. Más bien los errantes son aquellos que, como ya vimos aquí, muertes trágicas y quedan penando. Y pues podría decirse los que dejan pendientes también, pues también se consideran como errantes. Y los anclados, como aquí lo dice, pues más bien son los que se suicidan, los que se quitan la mano por su propia mano y pues quedan condenados, porque ya, como ya saben, pues en la Biblia dice que el suicidio pues es el único pecado que Dios no perdona. Entonces todos aquellos que se suicidan, que se quitan la vida por su propia mano, pues ahora sí quedan anclados en este mundo. Y también los que son pues asesinados de manera violenta, tienen muertes muy feas, muy horribles, pues quedan también anclados aquí. Por lo mismo de que sufrieron de manera extrema su muerte y pues no pueden abandonar este mundo. Y los espíritus del bajo astral, como ya vimos, dice, son los que tuvieron en vida relación con la magia negra, ya que fueron brujos, magos o hechiceros de magia negra, que siempre hicieron mal cuando tuvieron vida, y la mayoría de los casos se hacen pasar por demonios y normalmente son los que poseen a las personas. Aquí, como ya vimos, aquí nos muestran pues las entidades que normalmente dominan ese plano, pero ya vimos que también hay entidades de personas pues aparentemente normales, ¿verdad? Pero pues no son nada normales, ya que son personas malvadas que pues violan, matan, pecan y hacen el mal siempre, pero estos, a pesar del mal que hacen esas personas, pues podría decirse que entran en el ámbito de lo normal, ya que estas personas, los brujos negros, esos sí no son normales. ¿Por qué? Porque pues aparte de hacer el mal, pues estos seres tienen un amplio conocimiento de lo que es la magia negra, de lo que es el verdadero mal, ya que pues hacen pactos pues con demonios, con seres antecesores del bajo astral, antepasados que pues también son brujos y eso. Entonces estas personas, como lo dice aquí, pues normalmente, como yo los comenté antes, son los que poseen a las personas y se hacen pasar por demonios, ya que pues ellos, con todo el conocimiento que tienen, pues ellos mejor que nadie conocen a este tipo de seres, los ángeles caídos, los demonios, y pues saben cómo actuar como ellos y engañan a las personas por su ignorancia y su falta de información. Pues lógicamente las personas creen que son los demonios los que las poseen y no, son los del bajo astral. Pues esta es una clasificación que pues normalmente se ha establecido y se ha guardado en las investigaciones de todos los espiritistas. Y ahora bueno, vamos a seguir nada más un poquito con la lectura de este libro, Fantasma, Leyendas y Realidad. Nos habíamos quedado en la parte de comunicación con los fantasmas. Dice, la posible comunicación con el mundo de los espíritus nos permite comprender que estamos en el principio de algo extraordinario, ya que este fenómeno puede llevarnos en nuestra realidad tridimensional actual a la 4 o quizás hasta una multidimensional. Pero aunque esta comunicación ya se ha dado con hechos muy conocidos como algunos de los mencionados en este libro,
Hasta el momento no pueden explicarse por medios convencionales o científicos. Ante tal situación del intelecto del ser humano, debe ser humilde frente a las evidencias recabadas y continuar investigando hasta llegar a obtener una respuesta coherente si es que la hay. Psicoquinesis, que es la manipulación inconsciente, humanos desencarnados, habitantes de otras dimensiones, entes angelicales o extraterrestres, son algunas acciones posibles, seres que están interesados en mantener una comunicación del más allá con nuestro mundo físico, obligando a las fronteras de la parapsicología a extenderse a medida que surgen estos fenómenos. Por otro lado, el desarrollo tecnológico ha permitido la aparición de manifestaciones fantasmales que en otro tiempo hubieran resultado imposibles, ya que tanto voces como imágenes que no pertenecen a nuestro plano cotidiano han sido recogidas por medio de aquellos aparatos electrónicos que antes no existían y que sin duda alguna han desconcertado a miles de personas en diferentes épocas y lugares. Y pues aquí nos dan diferentes tipos de cómo los investigadores, las personas, medios que han investigado a lo largo de la historia y tenido comunicación con los espíritus y los fantasmas, cómo han tenido esa comunicación. Y que tenemos transcomunicación instrumental, las psicofonías. Las psicofonías, pues más que nada es los registros de voces de fallecidos, personas fallecidas que que hemos tenido a lo largo de la historia. Y aquí nos menciona a Jurgenson. Jurgenson es un gran investigador en 1959 que pues lamentablemente quedó pues perdió la razón porque pues él hacía este tipo de investigaciones, psicofonías, y pues muchas veces pues quedó atormentado por estos espíritus, porque normalmente las personas que investigan esto pues ahora sí las atormentan. Él incluso en una grabación llegó a escuchar la grabación de su madre. Aquí dice, tras repetir las grabaciones 2 veces más en una investigación que él estaba haciendo, con todas las precauciones obtiene los mismos resultados, unas voces que dialogan acerca de la grabación del canto de los pájaros entre risas y alboroto, y no solo obtiene los sonidos anteriores, sino que puede escuchar claramente la voz de su difunta madre que le llama por el diminutivo. Georgie, Georgie, mi pequeño Georgie. En ese momento se da cuenta de la importancia del fenómeno, ya que se está comunicando con algunos de los espíritus de los muertos. Este extraordinario hecho provoca que se dedique a la investigación de parapsicofonías en el resto de sus días. Sin embargo, el tiempo transcurre y los mensajes son ahora burdos, y cuando casi los abandona, en la última de sus grabaciones escucha una frase que lo hace cambiar de decisión. Espera, espera, escúchanos. Entonces ese dice, con nuevos bríos, Jurgenson se rodea de grandes y a eficaces colaboraciones que le ayudan a completar y demostrar investigaciones como el parapsicólogo y Dr. Bronklin. Entonces, pues aquí nos da, ¿verdad?, testimonios de... Con el tiempo, pues siguió estudiando este parapsicólogo, pero pues ya después fue atormentado ya de maneras ya más extremas y pues perdió la razón. Lamentablemente, muchos de estos investigadores pierden la razón, son atormentados por los espíritus y no logran aguantar pues la energía de estos seres, ¿verdad? Entonces para eso hay que estar preparado y tener ahora sí la adecuada preparación y fortaleza física, espiritual y mental, porque si no, pues queda uno loquito y pierde uno la razón. Están las psicoimágenes. Entonces aquí nos muestran gran variedad de psicoimágenes por computadora, telefonemas del más allá,
Los mediums, que ya vimos que son las personas con el don espiritual de comunicarse con los espíritus, escritura automática, la cuija, pues la cuija ya sabemos que es aparentemente es un juego, pero pues es un medio por el cual nos podemos comunicar con los muertos. Ya después vamos a sacar un especial donde vamos a explicar, a hablar todo sobre la cuija, consecuencias de la transcomunicación. Aquí es donde dicen las consecuencias. Miren cómo quedó este parapsicólogo. Dice: en 1989 el psicólogo francés Pierre Janet postula que existe una disociación de personalidad en los fenómenos espíritas, una especie de esquizofrenia. Tal vez en la transcomunicación nos encontremos con un fenómeno parecido. Y aquí nos dicen el caso de Jurgensen. Dice: el mismo Jurgensen sufre trastornos mentales tras escuchar las primeras voces paranormales, ya que insistentes voces en su cerebro le dicen que debe continuar con las grabaciones, o como ya vimos, el alemán Klaus Schreiber, descubridor de las psicoimágenes, comienzan sus experiencias guiados por la voz de su hija fallecida a los 19 años. También Scott Rogo cuenta que los planos de muchos de los instrumentos usados son comunicados a través de mediums o psíquicos, que esta categoría puede situar el teléfono psíquico a Melton. Dice: para concluir, antes de llevar a cabo algún experimento, debemos tener firmemente el deseo de querer entrar en el mundo desconocido de los espíritus y planearnos las preguntas necesarias a las cuales trataremos de dar respuesta, pero sobre todo un profundo respeto, ya que al momento de entablar comunicación con entidades espirituales no sabemos con quiénes estamos tratando y desconocemos qué nos puedan hacer. Se debe ser frío y serio, aunque de vez en cuando el humor es bien recibido por los espíritus, más cuando las voces son amigables y bondadosas. Si por el contrario son groseras y duras, debemos hablar bien y tranquilamente. Ante todo, somos personas bien nacidas y decentes, y ningún espíritu mal educado nos obligará a dejar de serlo. Entonces, pues aquí nos dicen que pues la mayoría de estas personas pues sí pierden la razón precisamente por eso, porque pues a veces toman con espíritus buenos, pero a veces con espíritus malos, y pues los malos son los que ahora sí, su especialidad es hacer perder la razón a las personas y ahora sí molestarlas. Entonces, a grandes rasgos, pues esos son los tipos de contactos que se han registrado con los espíritus por medio de aparatos electrónicos, imágenes, psicofonías, que son las grabaciones de las voces de los difuntos, y así. Y pues hay diferentes tipos de espíritus famosos, como ya los conocemos, que son... Hay muchos casos. Espérenme un momento, no tardes.